¿Qué onda, gente de Buffet Games? Sean bienvenidos a la nueva colección de bufetazos. Los bufetazos son colecciones custom de tazos que nos hubiera gustado ver en la vida real. Así que el Chafas y yo nos dimos a la tarea de crearlas. Por razones de licencia y de derechos de autor no podemos comercializar con ellas. Así les recuerdo que no son colecciones oficiales y por lo tanto no van a salir. Ya hemos trabajado en colecciones como Wherever Tomorrow Crew, Valorant, Crash Bandicoot, así que si no las has visto, te las dejo aquí en la etiqueta de arriba. Sin más que decir, comencemos con los tazos de Pokémon. Pokémon es una de las franquicias más icónicas de los videojuegos, contando con numerosos títulos para consolas de Nintendo y algunos juegos para móviles, teniendo una gran popularidad que en su momento, Sabritas obtuvo la licencia para sacar lo que ahora es la colección más exitosa y recordada por los fanáticos. A finales de los 90, tuvimos los tazos de Pokémon. Después de 3 grandes colecciones, tuvimos que esperar hasta el año 2007 para una cuarta colección, un tanto agridulce, y después de 14 años, la gente aún sigue en espera de una nueva colección de tazos. Pero estas esperanzas se han visto opacadas por la nueva ley de etiquetado de alimentos. Es por ello que por motivo de la celebración de los 25 años de Pokémon, decidimos hacer la titánica tarea de hacer una quinta colección definitiva de Pokémon tazos. Como sabemos el cariño que le tienen a Pokémon, para esta edición de Bufetazos nos quisimos basar en sus decisiones para la creación de esta colección. Así que hicimos un directo donde ustedes eligieron cómo sería su colección definitiva de Pokémon. Tomamos en cuenta los elementos más característicos de las colecciones anteriores de tazos de Pokémon. Cabe aclarar que para seleccionar a los Pokémon que protagonizan esta colección, nuestra mayor referencia fue la encuesta de Pokémon del año, realizada en el año 2020, seleccionando a los más populares y representativos de cada región, limitándonos también a solo utilizar las formas normales sin megas y sin formas Gigamax. La colección consta de 120 tazos dividida en las 8 regiones actuales de los videojuegos principales de Pokémon. La primera sección está formada por la región que inició todo, Kanto. El tazo número 1 es Venusaur, siendo su línea evolutiva la que inicia con la Pokédex. Nos inspiramos en los primeros tazos de Pokémon, reutilizando el concepto de los fondos, con el tipo elemental de cada uno, esta vez adornados con los símbolos de poder vistos en las cartas del TSG y elementos decorativos poco invasivos, siendo estos algunos ataques del respectivo Pokémon. El nombre tiene el mismo diseño que la cuarta colección de Pokémon, y la agregamos como homenaje. En la parte trasera, rescatamos la línea evolutiva, también de la última colección. Puedes encontrar el número del tazo, el tipo de Pokémon dividido en colores y el logo de bufetazos. Al logo de Pokémon le quisimos agregar el nombre de la región. Seguimos con los siguientes iniciales, Charizard y Blastoise. Los primeros 12 tazos tienen al Pokémon en su forma inicial, con algunas excepciones como Pikachu y Psyduck, ya que son más populares en sus formas iniciales. Un tazo clásico de Dragonite, el primer pseudo legendario. En el 13º tazo tenemos a Eevee, un Pokémon que tiene diversas transformaciones, y en este tazo tan colorido mostramos cada una de ellas. Zapdos, Moltres y Articuno no podían faltar, así que le hicimos un tazo Mega. La parte de atrás cambia en los Mega, y ahora tenemos a la Master Ball. Además, como otro guiño, añadimos la leyenda de Master Bufetazos, como referencia al logo que decía edición especial en la tercera colección de la saga. Para cerrar con la generación de Kanto, tenemos a Mew y Mewtwo en un megatazo con fondo rosa. Johto. Este es un nuevo mundo, otra forma de vivir en la región Johto. Iniciamos con los 3 primeros en su forma final, Meganium, Typhlosion y Feraligatr. Seguimos con Pokémon endémicos, desde el fanático caminar de Furret hasta el Don Comedia Scizor.
Aquí añadimos a Togekiss, siendo la evolución máxima de Togepi. Para los tazos Mega, tenemos presentes al viajero del tiempo Celebi, a las bestias legendarias Entei, Suicune y Raikou. Y por otro lado, al dúo legendario Alma de Plata y Corazón de Oro, Ho-Oh y Lugia. Ahora vamos con una región con mucha agua. En Hoenn abrimos con los iniciales más queridos por la comunidad: Sceptile, Blaziken y Swampert. Vemos Pokémon muy populares de la región como Gardevoir, Aggron y más. Tenemos a los dos pseudo legendarios, Salamence y Metagross. Como megatazos están el pequeño Hirachi, los hermanos Latias y Latios, el trío legendario de Kyogre, Groudon y Rayquaza, y un tazo especial de Deoxys con sus 4 formas. Avanzamos por la tranquila región Sinnoh. Comenzamos con los iniciales en su forma final: Torterra, Infernape y Empoleon. Siguiendo con los Pokémon que todos tuvimos en nuestros equipos, como Staraptor, mi favorito Luxray, Roserade, entre otros más populares. Los megatazos son grandes legendarios. Presionando tenemos el tazo de Dialga y Palkia. Para seguir con Giratina en el mundo Distorsión. Seguido de Darkrai. Y cerrando con el dios Pokémon Arceus. Vamos ahora a la gran Unova, o Teselia para los fans españoles. Comenzamos con el tazo especial número 0, Victini, como referencia a su número en la Pokédex de blanco y negro. Seguimos con los iniciales: Serperior, Emboar y Samurott. Con la misma estructura que llevamos, siguen los Pokémon endémicos de la región. Para los Megas, tenemos al dúo de Zekrom y Reshiram, con un fondo al estilo el Yin y el Yang. Y el dragón del hielo, Kyurem. Llegamos a la elegante Kalos, teniendo al caballero Chestnut, al hechicero Delphox y al ninja Greninja. Los Pokémon más populares de la región también están presentes.
Uno de nuestros favoritos de hacer fue nuestro Rey Misterio, Hawlucha. En los megas tenemos al dúo de la vida y de la muerte, Xerneas e Yveltal. Y a Sigarde, con todas sus respectivas formas. Ahora entramos a la tropical Alola, saludando a los iniciales Decidueye, Incineroar y Primarina. Seguimos con Lycanroc, donde tenemos a sus 3 posibles formas. De ahí seguimos con Pokémon endémicos de la región. En los megatazos tenemos a los protectores Tapu Koko, Tapu Bulu, Tapu Fini y Tapu Lele. Al Sol y la Luna, Solgaleo y Lunala. El extraño Necrozma y el gran Zeraora. También no nos olvidemos del fuerte Melmetal. La última estación en este viaje será la región Galar, comenzando con los iniciales en su forma final, Rillaboom, Cinderace e Inteleon. Veremos a los Pokémon más queridos de la región. En el caso del esférico Wooloo, decidimos dejarlo en su primera fase por popularidad. Resalto a Obstagoon, el Pokémon inspirado en la banda Kiss, con motivos similares a esta. Cerramos esta colección con los últimos megatazos. Los protectores de Galar, Zacian y Zamazenta. Y el gigante Eternatus. Bueno gente, esta es la colección de bufetazos Pokémon. Díganos, ¿les gustó? ¿Qué otra cosa le hubieran agregado? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. También les recuerdo que tenemos otras colecciones custom que pueden ver. No olviden darle like, suscribirse y compartir este video, en verdad nos ayudaría mucho. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, se los dejo aquí abajo en la descripción. Les reitero, esta colección es custom de fans para fans. Sin nada más que decir, esto es Buffet Games, nosotros somos Chafa y Spanky, nos vemos en la próxima.